Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Colegio de Bachilleres. Esta tarde me complace presentar al director del plantel 03, el biólogo Juan Astudillo. Gracias, Christopher. Muchísimas gracias y como siempre muy agradecidos nosotros con la universidad y obviamente con Colegio de Bachilleres por celebrar este tipo de convenios que la verdad nos vienen a fortalecer en muchísimo toda esta serie de acciones académicas. Y a ustedes jóvenes, pues bueno, nunca hay que dejar de perder la oportunidad de aprender, de seguir y continuar aprendiendo. Son temas que seguramente ya están abordando en clase, pero pues bueno, qué mejor que poderlo reforzar o ver otro enfoque de cómo lo pueden presentar. Así que celebramos este tipo de acciones, de actividades y pues, al profesor Efraín, pues, le agradecemos muchísimo esta tarde. Gracias. Muchas gracias, estimado director. Agradezco también la presencia de parte de Dirección General de la ingeniera Irma Lorena Pedrín. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida. Nos acompaña de parte de la Universidad Autónoma, ya el maestro de casa, ya el maestro Efraín Pérez. Efraín, de verdad, muchas gracias y bienvenido. Reconocemos por ahí el esfuerzo que haces en cada una de las conferencias para todos los procesos de gestión, para estar presentes, para retroalimentar por ahí también con las dudas que se le presentan a los jóvenes. Bienvenido, maestro Efraín. Por aquí Gracias. tenemos también por aquí, acabo de ver que habilitó cámara el doctor José Antonio Pérez. Doctor, buenas tardes, bienvenido, doctor, un placer tenerlo en esta conferencia. Ya puede habilitar su micro también cuando usted desee, doctor, ¿eh? Creo que no tenemos audio por ahí, doctor. Ok, pues listo, agradecerles a todos ustedes la invitación y bueno, esperemos que esta plática a través de la tremenda Julisa sea de su agrado y que sea nutritiva para ustedes, ¿sale? Gracias, doctor. Pues tú dices, Christopher. Claro que sí. Agradezco, ya el doctor nos adelantó un poquito la presencia de la geóloga Julisa Robles Martínez, que va a ser la conferencista el día de hoy. Si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza de la geóloga Julisa Robles. Es egresada de Colegio de Bachilleres del plantel 11 y culminó sus estudios profesionales en el 2020 en la carrera de Geología del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con el estudio de rocas ígneas y metamórficas dentro del complejo plutónico de La Paz, Baja California Sur, y la franja volcánica de la Sierra de la Giganta. Actualmente se desempeña como ayudante académico en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en las materias de cristalografía y mineralogía, vulcanismo y geología ambiental. Recientemente está realizando un proyecto de investigación de análisis petrográfico y datación por el método radiométrico, uranio-plomo en minerales de zircón en rocas metamórficas de la localidad Sierra La Gata, en las inmediaciones del poblado de Los Planes, Baja California Sur. Geóloga, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias por compartirnos este espacio para la divulgación de la ciencia. Doy inicio a la plática. Adelante, geóloga, cuando usted desee. Ahí nomás pido si me pueden confirmar si todo está corriendo bien la presentación. Sí, está corriendo perfectamente, geóloga. Muy bien. Bueno, el día de hoy yo les voy a compartir un poco sobre el conocimiento de la estructura interna de la Tierra como parte de esta serie de pláticas. A ver.
Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar un breve agradecimiento tanto al programa de divulgación científica que nos permite el espacio para divulgar un poco más de la ciencia y a colegios de bachilleres por el espacio. Bueno, la plática va a abarcar el contenido. Vamos a iniciar con una introducción. Vamos a hablar un poquito del enfoque de sistemas y como antecedentes un poco del origen de la Tierra y su relación con la estructura interna. También como justificación voy a hablar un poco de por qué estudiar el interior de la Tierra y por qué la importancia de este conocimiento. También hablaremos un poquito de los modelos que se utilizan para estudiar el interior. Hablaremos de las diferencias y las características tanto del modelo estático y modelo dinámico y los métodos de estudio por cómo sabemos lo que sabemos, abarcando un poco de los métodos directos e indirectos y terminaremos con una serie una breve conclusión del tema. Hay algunos puntos importantes que debemos rescatar. A manera de introducción, pues los antiguos griegos ya conocían algo de la Tierra, ya mencionaban que tenía un diámetro de más de 12,000 kilómetros, pero desconocían el interior. Había por ahí algunas teorías fantasiosas, pero no fue hasta principios del siglo XX que los científicos determinaron que nuestro planeta estaba formado por 3 capas principales. Lo que reconocemos como corteza, manto y núcleo. Y bueno, este modelo lo podemos comprender un poco mejor si lo comparamos con un análogo. Por ejemplo, la estructura del huevo cocido, donde tenemos una corteza rígida, es decir, en el huevo tenemos una cáscara rígida, y en el interior tenemos una yema y una clara, ¿no? Comparándolo con la estructura del interior de la Tierra, vemos que la Tierra tiene una corteza rígida, al igual que el huevo con la cáscara, tiene un núcleo que vendría siendo la yema en el huevo, de cierta composición, cierta textura, y entre estas 2 capas, rígida y el núcleo, hay otra capa que vendría siendo en el huevo la yema, y en el interior de la Tierra estaría representado por el manto, con cierta composición y cierto comportamiento mecánico. Ahí va. Para poder hablar un poco o comprender un poco mejor lo que es el interior de la Tierra, hay que tratar de visualizar todo con un enfoque de sistemas, ¿no? Tratar de entender al planeta Tierra como si fuera un gran sistema que está compuesto por otros subsistemas, en el cual diferentes elementos interactúan entre sí, y cualquier cambio en algún subsistema, en algún elemento, va a repercutir en otra parte del sistema, cambiando a su vez, repercutiendo en todo el sistema completo. ¿Y por qué lo podemos ver así? Porque todos los procesos que se llevan a cabo en el interior de la Tierra son una parte del sistema completo del planeta. Entonces, si cambia algo en el interior, si los elementos interactúan, van a manifestarse en el exterior, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a poder ver en superficie, una parte de esos procesos. A manera de antecedentes, podemos tratar de entender, ¿no? Para entender la diferenciación de la Tierra en capas, ¿por qué se formó en capas? ¿Por qué está estructurada de esa manera? Podemos remitirnos a los procesos que pasaron antes de la formación de la Tierra. Podemos remitirnos, hablando de millones de años, a la hipótesis de la nebulosa primitiva, donde sabemos que la nebulosa primitiva es la hipótesis más aceptada acerca de la formación del sistema solar y de los planetas, ¿no? Donde podemos verlo como una nube de elementos, de gases, materiales,
que se encontraban en un constante movimiento, en un movimiento caótico, chocaban entre sí, y al final de cuentas son los elementos químicos que nosotros podemos identificar en la tabla periódica de los elementos. ¿Y qué pasa? Estos elementos reaccionan entre sí y comienzan a fusionarse, a acrecionarse, y aquí comienza un proceso conocido como acreción planetaria, que viene siendo en pocas palabras este proceso donde los materiales de la nebulosa, gracias a la rotación del material alrededor del Sol, comenzaron a acrecionarse, es decir, los elementos pesados se concentran en un núcleo. En el caso del planeta Tierra fue el níquel y el hierro, y comienzan a agruparse, a formarse como serie de capas de diferentes composiciones y diferentes concentraciones de elementos, formando a partir de un núcleo una diferenciación en capas. Entonces, vemos así que durante estos millones de años, la Tierra pasó por procesos de diferenciación química. Partimos de un protoplaneta donde comenzó a formarse un núcleo, y gracias a procesos como fusión, concentración, dio paso unos cuantos millones de años después a los procesos geológicos, algunos que ya conocemos actualmente, como la circulación de magma, procesos como ascenso, enfriamiento, solidificación, dando paso a que en este primer periodo de segregación química se establecieran las tres capas, tres divisiones principales del interior de la Tierra. Un núcleo rico en hierro y níquel, una corteza delgada, rígida, con elementos como oxígeno y elementos litófilos como el silicio, aluminio, y otras cantidades menores de elementos como calcio, sodio, potasio, hierro, magnesio y entre muchos otros elementos que encontramos en la tabla. Y también esta diferenciación permitió que entre estas dos capas del núcleo y la corteza se formara lo que conocemos como manto, con otra composición y otro comportamiento, ¿no? Cabe mencionar también que dentro de la formación del planeta también hubo otros procesos de diferenciación química que ocurrieron en superficie, ¿no? Liberación de elementos ligeros, gases, para dar paso a lo que hoy conoceríamos como la atmósfera. Ahora bien, ¿por qué estudiar el interior de la Tierra? ¿Por qué nos interesa? ¿Cuál es la importancia? Pues el conocimiento del interior de la Tierra, desde su estado, su composición, su diferenciación en capas, es esencial para la comprensión de procesos geológicos básicos con los cuales, querramos o no, interactuamos y nos afectan. Procesos tales como el vulcanismo, los terremotos, la formación de montañas, todos estos procesos que son una manifestación de lo que ocurre en el interior. Y claro, también nos interesa, ¿por qué? Porque gracias a estos procesos nosotros podemos entender y estudiar un poco la distribución de los yacimientos minerales, de todos los recursos naturales de los cuales explotamos y ocupamos día a día. Recursos minerales, recursos petroleros, recursos hídricos, que son de gran importancia para nuestra vida. Y bueno, es parte importante de por qué estudiar el interior de la Tierra. Ahora bien, para el estudio del interior de la Tierra, debido a su complejidad, puede ser comprendida y estudiada mediante dos modelos principales. El modelo estático, el cual se basa en la composición química de los materiales que lo componen. Y también tenemos, por otro lado, el modelo dinámico, en el cual vamos a ver una diferenciación a partir del comportamiento mecánico de estos materiales. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos podemos ver la comparación del modelo estático, es decir, por composición química se reconocen tres capas principales, y por el comportamiento de estos materiales podemos diferenciar 5 capas. La misma composición que los del modelo estático, pero vemos que hay diferentes comportamientos mecánicos en el interior. En este modelo, ya más amplificado, podemos ver esto que vendría siendo una rebanada, como si sacáramos una rebanada del interior de la Tierra, y estas, comparémoslas, son la misma rebanada, las mismas profundidades, pero vemos que a partir de un
modelo podemos diferenciar diferentes capas y acá diferenciarlas por cómo se comportan, en qué estado se encuentran. Pasaremos ahorita a hablar, a analizar un poco, a discutir cada uno de los modelos. En cuanto al modelo estático, como ya mencioné, es a partir de la composición química. Y dentro de este modelo se reconocen tres capas principales: corteza, manto y núcleo. La corteza vendría siendo la capa externa de la Tierra y la cual se caracteriza por ser sólida y es la capa más delgada. Esta tiene un espesor que va desde la superficie, donde nos encontramos nosotros ahorita, y, y se extiende hasta lo que conocemos como la discontinuidad de Mohorovic. Dentro de la corteza es donde se aprecian los procesos geológicos externos, procesos como erosión, transporte, sedimentación, y donde nosotros percibimos los movimientos tectónicos. Generalmente, debido a aquí en los modelos, podemos ver un notorio cambio. Esto vendría siendo la corteza, esto es la corteza, pero vemos que hay zonas en las que son más delgadas y otras en las que tienen un mayor espesor. Es por eso que generalmente para su estudio y su comprensión se dividen entre corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica vendría siendo la parte de la corteza más delgada. Tienen espesores que van desde los 6 a los 12 kilómetros y su composición es relativamente homogénea. Pero, por el contrario, la corteza continental tiene un espesor mayor, ¿no? El espesor medio de la corteza continental, que es donde estamos nosotros, o sea, donde están los continentes, podemos decir que va desde 35 a 40 kilómetros, pero puede llegar a superar hasta los 70 kilómetros de espesor en algunas regiones montañosas. La corteza continental, por el contrario de la oceánica, es más heterogénea, no es tan homogénea, ya que se constituye de una gran variedad de rocas de diferente composición. Ahora bien, conforme aumentamos la profundidad, vamos al manto. Esta es la capa que ocupa el mayor volumen de la Tierra, cerca del 82%. Se distribuye desde la discontinuidad de Mohorovic hasta la discontinuidad de Gutenberg, hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Esta se encuentra en estado sólido, pero se comporta técnicamente como un fluido. Está formada por rocas ricas en silicatos, hierro y magnesio, donde las condiciones físicas de las rocas van variando dependiendo del aumento de la presión y la temperatura. Y a partir de esas características podemos diferenciar manto superior y manto inferior. El manto superior llega desde los 650 kilómetros de espesor. Y en esta zona, como la presión es menor, las rocas están menos compactadas, mientras que en el manto inferior, que llega desde los 650 hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, las rocas están más compactadas y aumenta su densidad. Entre ambas zonas del manto, el cambio es transicional. Y ahora bien, la parte más interna viene siendo lo que es el núcleo, compuesto por hierro, níquel y algunos otros elementos como azufre y oxígeno. Y bueno, este se encuentra en el límite superior con la discontinuidad de Gutenberg, y a los 2.900 kilómetros, y se distinguen dos zonas principales: el núcleo externo, el cual se encuentra en estado líquido y está compuesta principalmente por hierro y níquel. Tiene su espesor desde los 2.900 hasta los 5.100 kilómetros aproximadamente. Cabe mencionar también que en el núcleo externo, debido a este comportamiento líquido y la composición de hierro y níquel, hay algo que conocemos como corrientes convectivas, que son las encargadas de la generación del campo magnético de la Tierra. Y por otro lado, el núcleo interno se encuentra, debido a la gran presión, en estado sólido y está compuesta principalmente por hierro. Tiene un radio de cerca de 1.200 kilómetros. Y bueno, también es importante mencionar que el contacto en el límite entre el núcleo externo y el núcleo interno se distingue una transición marcada por la discontinuidad de Lehmann. Y bueno,
ese es por un lado el modelo estático. Por otro lado, el modelo mecánico, pues como ya mencioné, es a partir del comportamiento de los materiales, ¿no? Debido a que la presión y la temperatura afectan el comportamiento mecánico, la densidad y el estado de los materiales en el interior. Y dentro de este modelo, la Tierra puede dividirse en 5 capas principales en función de las propiedades físicas y de su resistencia mecánica. Distinguimos la litosfera, astenosfera, mesósfera y endósfera, en la cual se encuentran el núcleo interno. La litosfera, por su parte, también conocida como esfera de roca, se caracteriza por tener un comportamiento sólido, rígido y muy resistente. Su espesor varía desde los 50 hasta los 200 kilómetros, según esté en una zona de corteza oceánica o corteza continental. Y como podemos ver aquí en este modelo, esto vendría siendo la corteza continental, corteza oceánica, pues la litosfera representa la unión entre la corteza y la parte superior del manto, ¿no? Comparándolo con el modelo estático. Ahora bien, me parece importante mencionar que tanto la corteza como la litosfera se encuentran fragmentadas en distintos bloques, que es lo que conocemos como placas tectónicas o placas litosféricas, sobre las cuales pues se halla la corteza, nos hallamos nosotros. Y bueno, ¿cómo es que ocurre esta fragmentación? Pues podemos tratar de verlo regresar, ¿no?, al análogo del huevo, la cáscara del huevo cocido. Si nosotros lo rompemos tantito, esa corteza rígida se fractura y se rompe la cáscara como en forma de placas irregulares de diferentes tamaños, diferentes formas y con diferentes bordes, ¿no? Pues podemos verlo algo así. La corteza está fragmentada en esta serie de placas y cabe mencionar también que hay principalmente 3 tipos de límites de placas. Conocemos los límites de placas convergentes, donde las placas prácticamente pueden llegar a colisionar. Es un movimiento en el cual van hacia la misma dirección. Van en direcciones contrarias y se juntan. Puede ser que colisionen o que una subduzca a la otra, como en este modelo de aquí, donde vemos que la litosfera oceánica subduce a la continental. Por otro lado, tenemos también los límites transformes, donde hay un movimiento lateral y el contacto entre las placas no es ni compresivo ni divergente, sino que genera un movimiento lateral. Y por otro lado, no menos importante, los límites de placas divergentes. En estos límites las placas se separan, no se colisionan, sino que se separan. Y gracias a este separamiento de las placas, permite que el material del interior, el magma dentro del manto, ascienda. Y aquí podemos llamarlo en pocas palabras como zonas donde se genera nueva corteza. Es decir, ahí es como si naciera la nueva corteza oceánica. Ahora bien, pasamos en contacto, en la parte inferior de la litosfera, está en contacto con la astenosfera, que es lo conocida también como la esfera débil. Esta es una capa con un comportamiento semisólido, es decir, un comportamiento plástico y en ciertas palabras como un comportamiento blando. Se encuentra entre los 100 y los 400 kilómetros de profundidad y se correspondería a lo que viene siendo la zona superior del manto superior, ¿no? Y como ya mencioné, su comportamiento es semisólido, plástico, pero a profundidad aumenta la presión y se va convirtiendo un poquito más rígida con la profundidad. Y muy importante, como ya les había mencionado, la fragmentación de la litosfera. Sí, las placas tectónicas, pero ¿qué es lo que las mueve? ¿Qué es lo que las desplaza? Bueno, en la astenosfera, dentro del modelo dinámico, podemos entenderlo que gracias a este comportamiento de la astenosfera plástico y a las altas temperaturas, aquí ocurren procesos de convección. Es decir, el magma está en constante movimiento y esta zona con comportamiento plástico permite el deslizamiento de las placas. Es aquí donde ocurre el movimiento, como la zona de lubricación entre la litosfera y la astenosfera.
Ahora bien, vamos a lo que correspondería a la mesósfera o esfera media, que en el modelo estático lo vemos como el manto inferior. Aquí el aumenta la temperatura, pero es tanta la presión que contrarresta la temperatura dándole un estado sólido, pero hasta cierto punto un comportamiento plástico. Este va desde profundidades desde los 670 kilómetros hasta los 2900, en lo que ya les había mencionado como la discordancia de Gutenberg. También es importante mencionar que en el límite entre la mesósfera y el núcleo externo tenemos lo que algunos científicos nombran como el nivel o zona D, donde gracias a las altas temperaturas del núcleo externo el material está en un estado parcialmente fundido y esto, según algunos modelos, es lo que genera las corrientes convectivas a partir de esta zona. Y si aumentamos la profundidad, vamos hacia la endósfera, que es la parte más interna, donde podemos diferenciar, igual que en el modelo estático, un núcleo externo y un núcleo interno. El núcleo externo es esta capa con un comportamiento líquido que tiene un espesor cerca de los 2200 kilómetros. Y mientras que el núcleo interno es la parte más interna y se comporta, a pesar de las altas temperaturas, debido a la gran presión, se comporta como un sólido. Ahora bien, pasemos a los métodos de estudio. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? O sea, el ser humano desgraciadamente no puede llegar al núcleo, no conocemos al núcleo en el manto en persona, pero para conocer la estructura interna podemos hacerlo a través de diferentes métodos de estudio, conocidos como métodos de estudio directos, donde estamos en contacto con lo que estamos estudiando, o los métodos de estudio indirectos por medio de análisis de datos, de estudios. Y bien, ahorita analizaremos un poquito. Empezaremos con los métodos de estudios directos, los cuales nos permiten observar la estructura y las propiedades de la Tierra directamente. Algunos de estos estudios directos son por medio de sondeos o estudios en mina, pero los sondeos son prácticamente en los sondeos el hombre no llega a tales profundidades, pero logramos por medio de perforaciones, se sacan núcleos como si fueran cilindros, que son algo parecido a estos, del interior de la Tierra, y de ahí se extraen rocas con las cuales el hombre puede hacer estudios y ver qué minerales lo compone y a través de modelos saber bajo qué condiciones de presión y temperatura, es decir, en qué estado se formaron esos minerales y tener una idea. En el caso del sondeo más profundo que se ha realizado, fue realizado en la localidad de Kola, en Rusia, en 1992, donde se llegó hasta los 12 kilómetros de profundidad. Aquí podemos ver una fotografía del pozo. Coloquialmente, este pozo también se le conoce como la puerta del infierno o el pozo del infierno, porque es el pozo más profundo que se ha logrado hacer. En cuanto a las minas, pues aquí en el caso de las minas, el hombre sí está en contacto directo con las rocas. Sí se logra llevar maquinaria, sacar rocas y explotar los yacimientos. La mina más profunda del mundo hasta el día de hoy está en Western Deep Levels en Sudáfrica y tiene una profundidad tan solo de 4 kilómetros de profundidad. Entonces, realmente si lo comparamos con el gran espesor que tiene la corteza, pues apenas si le hacemos cosquillas, ¿no? Otro de los métodos directos es por medio de los productos de erupciones volcánicas, ya que recordemos que el vulcanismo, los volcanes, son una manifestación de lo que ocurre en el interior, y dentro de estas explosiones se expulsan también materiales procedentes del interior, algo que en las ciencias de la Tierra conocemos como xenolitos del manto, que son rocas de las cuales nosotros podemos ver la composición y a partir de modelos modelar las condiciones de presión y temperatura a la cual se forman esos minerales, ¿no? Entonces nos da una idea de la composición y de las condiciones de presión y temperatura.
Otro de los procesos que nos brindan el método directo es gracias a los procesos de erosión. La erosión que ocurre en la corteza, en superficie, nos permite y nos deja al descubierto todas las rocas que se formaron a una mayor profundidad en el interior. Esto lo podemos imaginar cuando vemos las sierras, por ejemplo, vemos las sierras, las montañas, y podemos tratar de visualizarnos como si estuviéramos en el interior de la tierra, porque esas rocas se formaron a grandes profundidades a las que nosotros no podemos llegar, pero gracias a la erosión lo vemos expuesto en superficie, ¿no? Cuando vamos por carretera, vemos estos afloramientos, diferentes tipos de rocas, diferentes colores, formas, pues eso es lo que se forma en el interior de la corteza. Nos sirve para imaginarnos. Ahora bien, por otro lado, tenemos también métodos indirectos, porque como mencionaba, no podemos llegar más allá de la corteza, no podemos analizar de frente el manto ni el núcleo, pero tenemos que deducir a partir de datos obtenidos por métodos indirectos cómo es el interior de nuestro planeta para conocer su estructura y sus propiedades. Estudiando los valores obtenidos de algunos estudios de propiedades como magnetismo, estudios de anomalías gravimétricas, las cuales nos brindan información acerca de las anomalías que hay en el interior de la Tierra y cómo es que nos dan una idea de que no es homogénea, sino que es heterogénea, hay capas, hay diferentes composiciones, diferentes materiales. También podemos estudiar de forma indirecta por medio de los meteoritos. El análisis de meteoritos nos da una idea de la composición del planeta primitivo, porque recordemos que la composición de la Tierra también es una expresión de la composición del sistema solar. Actualmente, uno de los métodos indirectos más usados y más aceptados para la interpretación de la estructura interna de la Tierra es mediante las ondas sísmicas, es decir, por el método sísmico. Esto se debe a que las ondas sísmicas se producen en el interior de la Tierra, en un punto ya que podemos llamar como hipocentro, ¿no? Y este hipocentro se desplaza las ondas y lo podemos ver expresado en superficie como el epicentro. Pero bueno, el desplazamiento de estas ondas sísmicas son registrados en lo que conocemos como sismógrafos, donde vemos estos diagramas como de rayitas, ya los hemos visto en algunas películas, algunas caricaturas, son una expresión del comportamiento de estas ondas sísmicas al llegar a superficie. Y bueno, ¿a qué se deben esos cambios? Pues nos damos una idea analizando la velocidad y la trayectoria del viaje de estas ondas, podemos darnos una idea de cómo es la composición química y el estado físico y la estructura de los materiales que componen el interior de la Tierra, ya que las ondas sísmicas se comportan de forma diferente dependiendo de qué onda sea. Tenemos las ondas P, las cuales son las ondas primarias, son las ondas más rápidas y estas se caracterizan porque se transmiten a través de medios sólidos y líquidos y tienen un desplazamiento prácticamente lateral, ¿no? Por otro lado, tenemos las ondas S o secundarias, que son más lentas que las ondas P y se transmiten solamente por medios sólidos. Y estas tienen un comportamiento prácticamente vertical, ¿no? Así que, bueno, por otro lado, también tenemos las ondas L y las ondas R. Son las más lentas y son las últimas en ser registradas por los sismógrafos. Pero estas realmente no nos sirven para entender un poco de la estructura interna, pero cabe mencionarla porque son las ondas sísmicas más destructoras, son las superficiales. Pero bueno, como ya mencionaba, tienen diferencias en velocidad de dispersión y en las trayectorias, ¿no? Los materiales por los que se transmiten. Así que esas diferencias podemos analizar esos cambios de velocidades, esos puntos en los que esas ondas desaparecen, a qué velocidad aparecen,
podemos modelar así y entender que en el interior, entonces hay diferencias tanto en estado, o sea, el hecho de que cambie la trayectoria y la velocidad de algunas ondas o desaparezcan, nos da a entender que hay cambios de estado, sólido, líquido, semisólido y diferencias en composición, ¿no? Entonces nos da una idea de que la Tierra es heterogénea por dentro. Y el comportamiento de esas ondas sísmicas, sus trayectorias, en qué puntos desaparece y vuelve a aparecer, nos da una idea también de que la estructura del interior es concéntrico. A lo mejor, y no son esferas perfectas, homogéneas, pero sí son capas concéntricas, con sus irregularidades, pero concéntricas. Aquí pongo estos dos modelos para comparar. Suponiendo que el interior de la Tierra fuera homogéneo, de una misma composición y una misma estructura, las ondas sísmicas viajarían a la misma velocidad y de manera uniforme, ¿no? Pero eso no pasa. Se distribuyen de manera heterogénea, se distribuyen a diferentes velocidades y con diferentes trayectorias. Entonces eso nos da a entender que hay una diferencia en el interior, tanto de composición como de estado. Bueno, ya para ir finalizando, como conclusión me gustaría retomar otra vez el punto de por qué es importante estudiar el interior de la Tierra, ya que desde su composición, entender su composición, su estado físico y su diferenciación es esencial para poder entender los procesos geológicos que ocurren tanto en el interior como en el exterior. Porque recordemos que todo proceso que se lleva en el interior se va a manifestar también en el exterior. Y son procesos con los cuales estamos en constante contacto, que nos afectan y que nos ayudan a poder explotar, saber dónde explotar los yacimientos minerales, saber dónde extraer petróleo, realizar mapas de peligros, saber de dónde sacar recurso hídrico, ¿no? Es muy importante también para conocer lo que nos interesa en superficie, también hay que entender el interior. Y también reiterar que las ciencias de la Tierra realmente nunca se acaba de adquirir conocimiento. La ciencia está en continuo cambio, en continua revisión, la tecnología avanza, así que realmente los modelos, hay que tomar en cuenta que los modelos son una simplificación de la realidad y que conforme pase el tiempo, algunos modelos van a ser rechazados, algunos modelos van a ser aceptados y otros van a ser reinventados, ¿no? Por eso es importante mencionar que las ciencias de la Tierra realmente nunca se acaba de aprender, de conocer y de seguir estudiando. Como promoción también, dentro del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se imparten ciertas carreras que abarcan todos estos conocimientos, ¿no? Que se engloba y se trata de estudiar a la Tierra. Tenemos la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, la carrera en Geología y recientemente la nueva carrera de Geología Ambiental. Si gustan seguir aprendiendo un poco más sobre la Tierra, todos estos procesos, su composición y su comportamiento, pueden consultar la página de Facebook del departamento con el mismo nombre, Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, o pedir información en los correos de ciencias.tierra@waps.mx y los invito a animarse a seguir estudiando las ciencias de la Tierra. Por mi parte, pues muchas gracias por su atención. Es todo. Excelente, pues muchas gracias, geóloga Julissa, de verdad que felicidades por esta conferencia. Un tema que tiene mucho de qué hablar. Ya hay algunas preguntas por ahí que los jóvenes me han hecho llegar de manera privada. No sé si alguien desea comentar algo, si alguno de los jóvenes o de los que estamos aquí en la conferencia desea participar, pueden levantar la mano o a través del chat, si les da pena, también pueden poner sus dudas o sus preguntas, ¿eh? Ok, Adrián Sánchez nos dice que muy interesante. Gracias, Adrián.
¿Alguien desea participar o damos lectura a una pregunta que me llegó aquí? Dice, geóloga Julissa, ¿cómo trabajan los detectores de sismos? Bueno, es algo bastante complejo de explicar. El sismógrafo es un aparato muy sensible, por así decirlo, al movimiento, por lo cual, por lo regular, son posicionados en zonas donde no se vean afectados por movimientos superficiales y van en una especie, ¿cómo puedo explicarlo? No tengo una foto buena representativa de un sismógrafo, pero van marcando una serie de movimientos, es un constante movimiento, van marcando cada una de las anomalías. A ver si puedo poner esta foto. A ver, aquí. A ver si se alcanza a ver un poquito. El sismógrafo nunca deja de funcionar, siempre está en constante monitoreo, pero cuando hay un movimiento significativo, ya sea por tectónica o por vulcanismo, porque los eventos volcánicos también pueden producir sismos, se va registrando por medio de estas anomalías en lo que va detectando el sismógrafo. Y estas rayitas que nosotros vemos aquí se analizan, ya los sismógrafos ya especializados en el tema se dedican al estudio de estas irregularidades que se generan, viendo la longitud de las ondas, las aperturas, qué tanto se abren, qué tanto se extienden, y gracias a estos cambios estos cambios en estas rayitas que vemos aquí son las que nos van a ayudar a definir tiempo de propagación, bueno, velocidad de propagación. Y por lo regular, cuando se detecta un sismo, los sismógrafos, perdón, no se hace mediante un solo sismógrafo. O sea, un sismo no se detecta con un solo sismógrafo, sino se hace una especie de triangulación en diferentes zonas, diferentes sismógrafos. Por ejemplo, hay un sismo en el Pacífico, ese sismo es detectado por un sismógrafo en California, otro sismógrafo en México y en algún otro punto, ¿no? Y gracias a el cómo lo detecta, a qué velocidad lo detectó cierto sismógrafo, a qué velocidad lo detectó otro sismógrafo, se hace un análisis y una interpretación de a qué velocidad viajaron esas ondas, por medio del análisis de los resultados de varios sismógrafos, para poder modelar y hacer, calcular el tiempo y dónde fue, porque el sismógrafo que esté más cerca del hipocentro del sismo lo va a detectar más rápido y así. No sé si me logro explicar, si me doy a entender. Sí, geóloga, muchas gracias. O si el Efraín o el doctor Pérez gustan completar mi respuesta, si me falta algo. Efraín, ¿quieres hablar un poquito de eso? Sí, buenas tardes a todos. Pues miren, un sismógrafo principalmente es un tambor o es una especie de barril que tiene un papel. Entonces ese papel pues está girando constantemente y hay una aguja o el papel puede estar ahumado con, por ejemplo, aquí las personas del CICESE tienen sismógrafos aquí en diferentes lugares del estado. Entonces lo que ellos hacen, agarran y queman diésel, por ejemplo, y el humo que sale del diésel, con ese impregnan el papel que va en el tambor del sismógrafo. Y la aguja es como una aguja de coser. Entonces, un contrapeso controla el movimiento vertical y otra parte controla el movimiento lateral, de tal modo que la aguja está controlada y obliga a moverse en dos direcciones nada más, en la horizontal. Entonces, cuando se registra un terremoto, la aguja va a dibujar el sismograma, que es la grafiquita que genera el mapa, la raya que genera
el papel, perdón, se llama sismograma. Y el papel está en constante movimiento, está girando el barril y está graficando, ¿no? La línea de la aguja. Cuando no hay sismos, pues la aguja dibuja una línea recta. Y cuando ocurre un sismo, la aguja se mueve dependiendo de la intensidad del sismo, pues va a crear la amplitud de onda y la frecuencia de onda del sismo para generar el sismograma. Y lo que decía Yulisa, ¿no? Que se colocan en lugares donde no hay interferencia, ¿no? Con movimientos superficiales. Ahorita hay unos sismógrafos muy sensibles que si se instalan cerca de la superficie del terreno, pues pasa un animal, una vaca o una liebre, por ejemplo, y los activan. O si están cerca de sus zonas urbanas, si pasa un vehículo, pues los activa también. Los que están en zonas del monte, pues tienen una fotocelda y una batería y lo único que hacen los sismólogos, los geólogos, van periódicamente a cambiar el papel o a tomar datos, ¿no? Porque algunos tienen estaciones ya electrónicas. Aquí en la universidad, enfrente de la universidad, en el cerrito que está ahí en el panteón, enfrente de la universidad, ahí hay una casetita al fondo por ahí escondida. Ahí tenemos un sismógrafo nosotros que está siendo monitoreado satelitalmente. Entonces, eso es en grandes rasgos, ¿no? Si tiene alguna duda, pregunta. Muy bien, muchas gracias, Efraín. ¿Alguien más desea participar? ¿No? ¿Jóvenes? Ok, geóloga, por aquí me llega una pregunta y me dicen que si, ¿en qué año? Creo que comentó el año de la perforación, de la mayor perforación que han hecho. Creo que fue Ah, en Rusia. sí, sí. Ujú. ¿En qué año fue, El perdón? año, preguntan por el año. Ajá. No tengo la información de en qué año comenzaron a hacer la perforación, pero se terminó en 1992. Concluyó la perforación Ah, en ok. la localidad de Kola, en Rusia. En el 92, entonces. En ese año finalizó, pero fue un proyecto que empezó desde unos años antes, muchos años antes. Inició en 1970. Ah, pero Ok. finalizó hasta el 92 a tal Ajá. profundidad. Ok, perfecto. Ahí quedó resuelta la duda de uno de los jóvenes que me puso por aquí un mensaje en privado. ¿Alguien más desea participar? ¿Algún otro joven? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé si está el profesor José Juan. ¿No? Ingeniera, ¿algo más? Creo que quedó muy claro, geóloga. La verdad que por ahí la conferencia ya va a estar el día de mañana en la plataforma de Colegio de Bachilleres y la intención es de que los maestros empiecen a utilizar este material para el desarrollo de sus clases, ¿no? Aquí Valeria Ramírez hace un comentario, dice, muy claro, muy interesante, muchas gracias, dice. Gracias. Muy bien, pues de mi parte sería todo. No sé, director, biólogo Astudillo, si desea comentar algo de manera de cierre. Ok, gracias, Christopher. Pues bueno, la verdad es que muy interesante el tema. Vaya que cómo vamos aprendiendo, ¿no? De todas estas situaciones, cosas que teníamos idea de algunos, pero bueno, qué bueno que tenemos esta gran oportunidad de poder ampliar nuestro conocimiento. Pues nada más agradecerle a Julisa Robles, tu participación. Agradecemos muchísimo esto, que nos puedas compartir todo esto, enriquecer las clases, como lo dije al principio, enriquecer todo lo que se les da a nuestros jóvenes. Y bueno, esperamos que los jóvenes lo hayan aprovechado, que hayan tomado algunas notas por ahí para que, bueno, si ahí sus profesores les van a hacer algunas preguntitas por ahí en clase, pues adelante tengan, ¿verdad?, cómo hacerlo. Pero definitivamente, insisto, celebramos que se tengan este tipo de convenios con la universidad y ojalá que continuemos con esta serie de pláticas. Pues bueno, sería por mi parte y buenas tardes.
Gracias, director. Doctor José Antonio, ¿desea comentar algo? Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera saludar a Juan Astudillo. Hace mucho Gracias. que no lo miraba. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo te va? Así es, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Aquí Bueno, me da andamos y qué gusto. bueno. Sale. Igualmente un gustazo. Fue mi Ok. profesor, por los que no sabían, fue mi profesor en la UAPS. Así que, híjole. Y aquí está la maestra Gaby, que también le manda Me saludos. la saludas. Aquí está, también le dije, mira, aquí está el doctor, entonces aquí está la gran oportunidad y aquí está el mire. Aquí estoy. Hola, profe. Hola, ¿cómo ha Saludos. estado? Gusto en Mucho verlo. saludarla. Está igualito que toda la vida. A usted también. Saluditos. Sale, cuídese. Bueno, me da gusto saludar a los compañeros. Y bueno, a los estudiantes que nos están viendo, quisiera mandarles un mensaje. Miren, esto es física aplicada a la Tierra. Entonces, es muy importante que en la secundaria, en las prepas, la física se aplique, se tome con gusto. O sea, hay mucha aplicación de la física. O sea, es una pequeña aplicación del potencial que se tiene de la física. Y lógicamente la química también van de la mano. O sea, la química ya lo expresó muy bien Julissa, o sea, a través de la roca, las composiciones. Todo eso se junta y se manifiesta. O sea, los sismos son más que una manifestación de la energía interna de la Tierra. Y nosotros tenemos la capacidad de medirlos a través de los sismógrafos. Son como cuando va uno al cardiólogo, le hacen uno el electrocardiograma, le miden a ver cómo anda el corazón y todo lo demás. O sea, ya saben más o menos cómo está, si está a punto de un infarto o lo que sea. Entonces, exactamente lo mismo. No exactamente podemos predecir cuándo nos da un infarto o cuándo va a suceder un temblor, pero muy similar fue la similitud en ese sentido. Y pues invitar a los compañeros que están ahorita estudiando, si su corazón, como ya es un dicho, si les late por la geología, pues aquí estamos en la universidad. Y pues si les late por la geofísica, pues también geofísica es ciencia aplicada a la Tierra, ¿no? Geofísica, geos, tierra, física, tratado de las leyes físicas. Entonces la física tratada al conocimiento de la Tierra. Y por mi parte, pues es todo, darles las gracias a todos y felicitar a Julissa. Estuvo muy interesante su plática. Julissa es mi mano derecha ahorita allá en la universidad. Y ahí está ahorita, así como está ahorita es mi escritorio. Nomás que Julissa es muy ordenada, ¿no? Mi escritorio sí está todo desordenado por ahí, pero bueno. Ella es muy ordenadita, su escritorio lo tiene muy limpio. Y yo no, ahí está cómo está mi escritorio, pero bueno, vale la pena que se vea cómo es el estudio de un profe ahí de la universidad. Medio desorganizado, pues. Ok. Excelente. Julissa, muchas felicidades, estuvo muy interesante su plática. Gracias. Un placer. Es chica Y al covacha. Efraín, pues también darle gracias a todos por el apoyo. Y aquí estamos, adelante. Excelente, gracias, doctor. La ingeniera Irma Lorena tiene levantada la mano. Adelante, ingeniera. Sí, nada más para compartirlo y mencionar un poco lo que decía el doctor José Antonio Pérez, ¿no? Cómo podemos conjuntar todas las carreras o todas las ciencias con un solo propósito o con un solo objetivo. A mí me tocó trabajar en roca fosfórica mexicana durante un año, cuando recién egresaba de la carrera de ingeniería bioquímica, y me tocó compartirlo con los geólogos que trabajaban ahí en Rofomex y cómo hacíamos un trabajo en conjunto, ¿no? Visitábamos junto con ellos lo que era la mina, ellos detectaban la beta, donde teníamos que extraer, o las personas responsables de extraer el mineral, y nos los hacían llegar al laboratorio, ¿no? De control de calidad. Y nosotros ya éramos, a través de aparatos de cromatógrafos de gases, era donde detectábamos el mineral y la cantidad de mineral, y si era buena esa beta para extraer ese mineral. Entonces, ¿cómo se van conjuntando, no? Estas ciencias y estas carreras, tanto de geología como de química, ingenieros bioquímicos, y ver su aplicación, ¿no? Ahorita me recordó con la exposición que nos hacía Julissa, ¿no? Me fui a años atrás y cómo es esa aplicación, ¿no? Y vemos al contexto ya trabajando, ¿no? Y aplicando todo este conocimiento, ¿no? Que es muy bonito en su aplicación. Nada más compartirles esta experiencia. Muy bien, Muchas pues muy gracias. interesante. Fíjese que nomás es un bonito ejemplo de cómo se trabaja en equipo, ¿no? O sea, tantas disciplinas para un solo objetivo. Entonces, aquí también sucede lo mismo. O sea, la geología es interdisciplinaria, se llama con todos. O sea, y bueno, y así es como hay que trabajar en equipo. Ahorita es tanta la información y tanto los problemas complejos que hay que atacarlos o abordarlos en conjunto. No puede uno abordarlos de manera individual. Ya se acaban esos tiempos de que se trabajan de manera individual. Hay que ser equipos. Así es, doctor. Pues le agradezco
que nos haya platicado. Muy interesante esa experiencia que se le vino en la mente a la Inge. Doctor, pues le agradecemos mucho también las aportaciones que hacen a estas conferencias. Geóloga Julissa, muchas felicidades, de verdad, un excelente manejo del tema, una excelente exposición, muy atractiva para los jóvenes, muy dinámica, muy buenas imágenes, muy clara y muchas felicidades. También agradecerle a Efraín por el tiempo, por la presencia, por las dudas y la experiencia, ¿no? No me resta más que desearles que tengan un excelente cierre de día, que tengan una excelente noche y pues a prepararnos para la siguiente conferencia, que es el día miércoles. Muchas gracias Muchas y gracias. estén muy bien. Hasta luego.